Vale, en este vídeo vamos a hacer de forma rápida y sencilla qué es un movimiento vibratorio. Un movimiento vibratorio, como podéis ver aquí, es pues al final la oscilación de un cuerpo en el tiempo. Ese movimiento es repetitivo y tiene un periodo y una frecuencia determinado y una amplitud, ¿vale? La amplitud se viene determinada desde el punto de equilibrio hasta los extremos, ¿vale? Desde el punto de equilibrio hasta uno de los extremos. Esa longitud sería la amplitud del movimiento. Vale, pues nosotros podemos tener movimientos vibratorios de muchos tipos, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en un tipo concreto, los movimientos vibratorios armónicos simples, que lo que significa es que están compuestos de un armónico, o sea, de un movimiento oscilatorio con una frecuencia determinada. Vamos a verlo. Vale, ¿qué casos podemos tener de forma sencilla y a nuestro alrededor que produzcan ese movimiento? Pues como ya hemos visto en el vídeo, pues lo que podemos tener es qué tipos de movimiento podemos encontrarnos en nuestro entorno que produzcan este tipo de movimientos. Pues como ya hemos visto en el vídeo, pues uno de los ejemplos más típicos es sujetar un muelle que carga un peso, ¿vale? Este cuerpo, si nosotros lo desplazamos de la posición de equilibrio, ¿vale? Este cuerpo va a empezar a hacer las oscilaciones que hemos visto, ¿vale? Y esas oscilaciones se pueden ver como si fueran una onda senoidal, ¿vale? En el que nosotros podemos describir la posición, ¿vale? Las oscilaciones que va a tener ese cuerpo, ¿vale? Desde una posición de reposo hasta la amplitud positiva y negativa, ¿vale? Nosotros podríamos entender así el movimiento. ¿Y cómo oscila entre esas dos posiciones ese cuerpo? Pues la ecuación que nos va a determinar las oscilaciones, ¿vale? Si nosotros pasamos ese movimiento a una sola dimensión y consideramos que es x, ¿vale? El desplazamiento de ese cuerpo, ¿vale? Nosotros podríamos entenderlo como x igual a la amplitud por el seno de algo, ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento. Vale, lo que nosotros vemos aquí es que este movimiento tiene una determinada frecuencia, ¿vale? Esa frecuencia nosotros la podemos traducir a número de veces que la frecuencia no es más que el número de veces que se repite ese movimiento por el tiempo, ¿vale? Por el tiempo que ha transcurrido, ¿vale? Esto sería como la definición de frecuencia, ¿vale? Se mide en hercios, que no es otra cosa que 1 partido de segundos, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es contar el número de veces que se ha repetido el movimiento y en cuánto tiempo lo hemos medido, ¿vale? Normalmente pues esto se suele hacer sobre un segundo, ¿vale? Entonces en un segundo ¿cuántas veces se ha producido el movimiento? ¿Vale? Y esa sería la frecuencia. La inversa sería el periodo. El periodo es medir el tiempo que le ha costado hacer una repetición, ¿vale? Y no es otra cosa que 1 partido de f, ¿vale? Y las unidades del periodo son segundos. Vale, una vez que tenemos esto claro de frecuencia y periodo y sabemos que lo que nos están midiendo es el número de veces que se está repitiendo, ¿vale? Lo que nosotros tenemos aquí es la forma en la que se desplaza esa pelota, ¿vale? Cuando nosotros le damos, tiene una forma sinusoidal. Por eso utilizamos para definir el movimiento, o sea, la posición en cada uno de los instantes, un seno, ¿vale? Para que tenga la misma forma. Vale, pero ¿cómo nosotros vamos a poder definir lo que nosotros vamos a poner aquí dentro? Vale, pues es sencillo. Si nosotros cogemos un periodo, ¿vale? Una señal, ¿vale? Nosotros queremos que... Vamos a cogerla de ahí hasta aquí, ¿vale? Nosotros lo que queremos es que esta onda, ¿vale? Tenga tarde un determinado tiempo, un determinado periodo, ¿vale? Lo que nosotros sabemos es que el seno, para hacer una onda completa del seno, tenemos que ir desde 0 hasta 2pi, ¿vale? O desde 0 hasta 360 grados,
¿vale? Depende de cómo tengamos la calculadora, en grados o en radianes, ¿vale? Ya os digo que para esto suele ser en física, casi siempre utilizaremos radianes, tanto cuando vemos el movimiento circular como ahora, ¿vale? Pero bueno, realmente se podría pensar en cualquiera de los dos sistemas de unidades. Aquí no es tan crítico como el movimiento circular. Vale, entonces nosotros queremos que en ese periodo, ¿vale? Cuando el tiempo vaya desde 0 hasta t, ¿vale? Cuando el tiempo vaya desde 0 a el periodo, ¿vale? Nosotros queremos que el ángulo que tenemos dentro del seno, o sea, lo que tenemos aquí dentro, vaya desde 0 hasta 2pi, ¿vale? Pues entonces esto lo tenemos sencillo. Si nosotros queremos que el ángulo vaya de 0 a 2pi y lo que tenemos es un tiempo, ¿vale? Que queremos que cuando valga 0, pues valga 0, y cuando valga el periodo valga 2pi, pues entonces es sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es que el ángulo que tenemos dentro pues va a ser igual a 2pi partido del periodo y por el tiempo. Cuando el tiempo valga el periodo, pues con esta se anularán y nos quedará 2pi. Cuando el tiempo valga 0, pues el ángulo que nos quedará será 0. Y de esa forma pues tendremos la formulita que nosotros vamos a meter aquí. Vale. Después, si no queremos que esa onda empiece justamente en la posición de reposo, sino que queremos que empiece en otro punto, ¿vale? ¿Qué podríamos añadirle? Pues lo que podríamos añadirle es un ángulo de desfase, ¿vale? Que eso podríamos marcarlo con otra letrita, ¿vale? Que sería phi, es la fórmula estándar, ¿vale? Y que esto lo que nos determina es que en el instante t igual a 0, pues en vez de empezar en 0, ¿vale? El movimiento pues empiece en a, o en a medios, o en la posición que queramos, ¿vale? Básicamente este angulito nos va a ayudar a eso, a que pueda empezar el movimiento en la posición que nosotros queramos. Y ya está. Bien, entonces, claro, a esto, ¿cómo se le llama a esta parte? 2pi partido del periodo, o 2pi por f, ¿vale? Porque ya hemos visto que el periodo pues es la inversa de la frecuencia, ¿vale? Pues a eso, a 2pi partido del periodo, o 2pi por f, a esto se le pone la letra omega y esto se le dice que es la frecuencia angular. Las unidades de la frecuencia angular pues son radianes partido segundo. Vale, entonces lo que nosotros tenemos aquí es que 2pi partido del periodo pues, y 2pi por f pues es igual a la frecuencia angular, y viene marcada por omega. Omega en este caso no la tenemos que confundir con la omega, que también eran radianes partido segundo del movimiento circular, ¿vale? El movimiento circular, esto era velocidad angular, ¿vale? Y no son iguales, ¿vale? No son la misma, ¿vale? No son iguales. Velocidad angular y frecuencia angular denotan dos cosas distintas. Una es la velocidad con la que gira un objeto, y otra lo que marca es la frecuencia, ¿vale? Con la que oscila ese sistema, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta de que no son iguales, aunque tengan las mismas unidades y se ponga la misma letra, ¿vale? Normalmente no se unirán un ejercicio con otro, así que no va a haber problema. Bien, pues si nosotros tenemos claro que es la omega, ¿vale? Y sabemos qué es lo que tenemos que poner ahí, pues ya nos queda la formulita final de x, que sería, bueno, este sería la x de t, ¿vale? Que sería la ecuación que nos determina la posición de ese cuerpo en vibración para cualquier instante de tiempo cuando nosotros traducimos ese cuerpo a una sola dimensión. Una vez que tenemos la ecuación temporal que nos determina la posición de ese cuerpo, nosotros podremos sacar de forma sencilla cuál sería la velocidad, que como ya sabemos es la derivada de la posición respecto del tiempo, que esto nos va a quedar a omega por coseno de omega t. Y la aceleración también la vamos a tener de forma muy sencilla. Sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y esto nos va a quedar menos a omega al cuadrado por seno de omega t más
phi. Vale, si nosotros querríamos poner la velocidad y la aceleración en lugar de respecto del tiempo en función de la posición, lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar... hay dos caminos para hacer esto. Uno, despejar el tiempo de esta ecuación, ¿vale? Dejar t igual a algo. Pero como el tiempo está dentro de una onda de una función senoidal, pues es complicado. Así que la otra posibilidad es buscar esta ecuación dentro de las otras ecuaciones, ¿vale? Y sustituir, ¿vale? Por x. Vale, ¿cómo podemos hacer esto segundo? Pues en estos casos es bastante sencillo, ¿vale? Lo primero tenemos que saber un poquito de trigonometría, y lo que sabemos es que, por ejemplo, el coseno se puede expresar como, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, ¿vale? Entonces el coseno se puede expresar como más menos raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado, ¿vale? Si nosotros lo expresamos de esta forma, esto nos quedaría a omega por más menos raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Bueno, que aquí dentro de este seno al cuadrado pues estaría la omega t más phi sub 0 al cuadrado, ¿vale? Lo que tendríamos sería algo así. Y bueno, aquí todavía esto no es en función de x, ¿vale? Aquí todavía esto es en función del tiempo, pero ya estamos más cerca. Si nosotros metemos la a dentro de la raíz, lo que nosotros tendremos será a al cuadrado y aquí al cuadrado. Que esto de aquí, si nos fijamos en la ecuación de la x, pues es a por seno de omega t más phi sub 0, ¿vale? Para eso hemos convertido el coseno en más menos raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado, ¿vale? Para poder sustituir al final la ecuación. O sea, estábamos buscando esta ecuación, estábamos buscando un seno, ¿vale? Por eso nos ha venido muy bien sacar ese seno. Así que todo esto realmente es x. Y si nosotros lo sustituimos, pues ya sí que sacamos la v de x, que básicamente pues es más menos raíz... Uy, perdona. ¿Por qué es esto de más menos? Bueno, pues porque si nosotros vemos un movimiento, a mí lo podemos entender también un movimiento vibratorio como un movimiento así, ¿vale? Que está conectada aquí la masa, y tenemos aquí la posición de reposo, y aquí tenemos menos a, y aquí tenemos a, ¿vale? Si nosotros lo entendemos así y cogemos este punto, ¿vale? Esta sería la posición 0, ¿vale? Aquí estaría el vector de posición. Si nosotros cogemos ese movimiento y vemos el recorrido que hace, ¿vale? Haría algo así. Y lo que vemos es que para una determinada x, ¿vale? Ese cuerpo ha estado moviéndose en ese sentido, o sea, con velocidad positiva, y también se está moviendo en el otro sentido, ¿vale? Cuando ha pasado ya un tiempo y está volviendo el objeto, pues nosotros lo que tenemos es que ese cuerpo, para un mismo punto, podemos tener que la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa, ¿vale? Todo dependerá de si está yendo, o sea, si está yendo desde 0 hasta A o si está yendo desde A hacia 0, ¿vale? Si esa velocidad será positiva o negativa. Así que la velocidad en función de la posición tiene dos soluciones, ¿vale? Salvo en los extremos, que es cuando vale 0, ¿vale? Cuando x es igual a la amplitud o x es igual a menos la amplitud, ¿vale? Como está al cuadrado, pues nos da el mismo resultado, ¿vale? En esos casos, pues la solución es 0, ¿vale? Pero en el resto, incluso pasando por 0, por la posición de reposo, ¿vale? La velocidad puede ser positiva o puede ser negativa, ¿vale? Ya que puede estar yendo el cuerpo en una dirección o está yendo en otra, ¿vale? Y ¿qué más?
Pues nosotros tenemos la a de x, que en este caso es mucho más sencilla, porque lo que nosotros tenemos es directamente aquí, tenemos a y tenemos seno de tal, así, seno de omega de t más phi sub 0. Así que si sustituimos directamente, pues lo que nos quedará es menos omega al cuadrado por x, ¿vale? Pues estas serían las dos ecuaciones. Y esta ecuación lo que nos dice es cómo va a ser esa aceleración. Pues lo que nos dice es que cuando ese cuerpo está en el reposo, pues ese cuerpo por sí solo no se va a mover, no va a tener aceleraciones. Tiene que venir un estímulo externo que lo saque de esa posición de reposo, lo modifique la posición de ese objeto para que ya empiece a producirse una aceleración y lo suelte, ¿vale? Entonces en ese momento el cuerpo empezará a oscilar. Y esas son las ecuaciones que nos van a definir el movimiento vibratorio armónico simple. ¿Por qué es armónico simple? Pues porque lo que vemos es que todo el movimiento se puede describir con una sola onda sinusoidal, ¿vale? No está compuesto de varias. O sea, esto podríamos tener algo que estaría haciendo una onda principal y después estaría haciendo ondas intermedias, que entonces eso es ya un movimiento más complejo de entender y que en este curso no se van a ver. Así que nos quedamos simplemente con esto, movimientos vibratorios armónicos simples. Vale, ahora vamos a hacer este ejercicio que es sencillo, que vamos a poder poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Un cuerpo está vibrando con un movimiento oscilatorio armónico simple de 15 centímetros de amplitud y 4 hercios de frecuencia. Calcular: A. Los valores máximos de aceleración y velocidad. B. La aceleración y la velocidad cuando el desplazamiento es de 9 centímetros. Y C. El tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 12 centímetros de la misma. ¿Vale? Es bastante sencillo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero, tener claro cómo va a ser este movimiento, ¿vale? Lo que nosotros tenemos es un cuerpo, el cual tenemos una posición de reposo. Vale, vamos a ponerlo cuadrado. Tenemos una posición de reposo y ese cuerpo se va a poder mover hasta una amplitud que nos viene dada, que es de 15 centímetros. Como no nos dicen nada más, pues consideramos eso, 15 centímetros y menos 15 centímetros. ¿Vale? Entonces ese cuerpo va a estar haciendo un movimiento desde la posición de reposo, va a estar haciendo un movimiento sinusoidal desde una posición a la otra. ¿Vale? Aquí esto, lo que estaríamos viendo sería aquí el eje de las X, ¿vale? Y aquí lo que estaríamos viendo sería el tiempo. Uy. ¿Vale? Estas diagramitas que hago. Vale, entonces lo que nos están diciendo es que la frecuencia es 4 hercios, que eso implica que el periodo pues es 1 partido entre 4 y por lo tal es 0,25 segundos. O sea, desde que empieza el ciclo hasta que termina, el tiempo que ha pasado entre uno y otro es de 0,25 segundos. ¿Vale? Bien. Calcular. Los valores máximos de aceleración y velocidad. Vale, los valores máximos de aceleración, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran cuando el desplazamiento es máximo, ¿vale? Como ya vimos, la aceleración, la ecuación de la aceleración, cuando lo pasamos a x, ¿vale? Lo que vemos es que la aceleración es igual a omega al cuadrado por x, ¿vale? Cuando x es máxima, cuando el desplazamiento es máximo, la aceleración es máxima, ¿vale? Y lo contrario pasa con la velocidad, ¿vale? Cuando la x es 0 es cuando se produce la velocidad máxima, ¿vale? Entonces nosotros tendremos que en los puntos que voy a pintar en rojo tendremos aceleración máxima, ¿vale? En los puntos en rojo tendremos aceleración máxima. Voy a poner con la letra minúscula. Y los puntos en azul, lo que nosotros tendremos será la velocidad máxima.
Como nos están pidiendo el módulo y no el sentido o lo que tengamos en un momento concreto, ¿vale? Lo podemos hacer esto de forma sencilla. Como hemos visto, la aceleración y velocidad se podrían poner en función de x, lo cual nos facilita muchísimo esta tarea, ¿vale? De calcular cuáles son los máximos. Como nos están pidiendo eso ante el módulo, ¿vale? El valor que tiene el máximo, nosotros lo podemos poner como valor absoluto, ¿vale? No tenemos ni por qué tener en cuenta los signos negativos, ¿vale? O sea, este signo negativo lo podríamos quitar. Y entonces, como nosotros sabemos cuál es la amplitud, cuando se produce la velocidad máxima, pues la velocidad máxima se va a producir cuando el desplazamiento es cero, ¿vale? Entonces la velocidad máxima, pues lo que nosotros vamos a tener es que es la frecuencia angular por raíz cuadrada de a al cuadrado, menos 0, ¿vale? Si lo queremos poner todo. Y esto pues no es otra cosa que la velocidad en x igual a 0, pues es igual a omega por la a, la amplitud. Que en este caso pues ya sabemos que la amplitud son 15 centímetros, así que, y la omega, que no la hemos calculado, perdonad, la omega pues será 4 por 2pi, o sea, 8pi. Entonces tenemos 8pi, que está en radianes partido segundo, por 15 centímetros, que entonces esto lo que nos queda sería 120 pi. Vale, perfecto. Pues ya tenemos cuál es la velocidad en centímetros partido segundo, porque recordemos que la amplitud está en centímetros. Vale, ya tenemos cuál es la velocidad máxima, ¿vale? Que esta es la velocidad máxima. Vale, y la aceleración máxima ya hemos visto que se produce cuando el desplazamiento es igual a la amplitud del cuerpo. Entonces esto lo que nos quedaría sería omega al cuadrado por la amplitud. Y esto queda finalmente 8pi esto al cuadrado por 15. pi al cuadrado. Y esto quedaría en centímetros partido segundo al cuadrado. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos cuál sería la velocidad y aceleración máxima de este objeto, ¿vale? Sabiendo cuándo se producen las aceleraciones y velocidades máximas. Bien, esto sería la solución del apartado A. Apartado B. Uy, ¿me he equivocado al calcularlo? ¿O he copiado mal? He copiado mal. Perdonad. Había copiado mal de la calculadora. Vale, el apartado B. La aceleración y la velocidad cuando el desplazamiento es de 9 centímetros. Pues esto es igual de sencillo. ¿Vale? Una vez que tenemos las ecuaciones de velocidad y de aceleración en función de x, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir por x por 9 centímetros. Y lo tenemos. Entonces esto se nos quedaría como omega de raíz cuadrada de a menos 9
al cuadrado. Y esto nos quedaría pi centímetros partido segundo, y la otra nos quedaría la omega por 9 omega al cuadrado. $576. Vale, nos fijamos a ver si está todo bien. Bueno, perdonad, aquí la pi está al cuadrado. Y 96 y menos 500. Vale, él aquí, claro, pero él no ha tenido en cuenta que la velocidad cuando el objeto está desplazado 9 centímetros, realmente la velocidad aquí puede ser positiva porque está yendo en ese sentido, que es el sentido que hemos considerado como positivo, ¿vale? Y aquí se está desplazando hacia allá, o sea, aquí sería negativo, ¿vale? Entonces la velocidad tendría que haber puesto más menos 96 pi, ¿vale? Si quiere ponerle el signo a la aceleración. Está claro que aquí la aceleración del objeto es hacia allá, hacia abajo, ¿vale? Y es negativa, ¿vale? Cuando está en 9 centímetros, pero la velocidad puede ser positiva o negativa, ¿vale? Si queremos ponerle sentidos, ¿vale? Nosotros tenemos que utilizar la fórmula completa de la velocidad y de la aceleración, que pues es eso, velocidad más menos y la aceleración con el signo negativo, ¿vale? O sea, nosotros simplemente nos quedaría aquí considerar esto. Y entonces esto está bien. Si queremos ponerlo con sentido, si lo queremos poner con módulo solo, pues estaba bien como lo teníamos antes, de hecho. Vale, antes estaba así, ¿vale? Ante el módulo. Bien, vale, el siguiente apartado sería el apartado C y nos piden el tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio a un punto situado a 12 centímetros de la misma. Vale, quieren que calculen el tiempo, ¿vale? Entre dos posiciones. O sea, el tiempo. Bueno, la diferencia de tiempo, realmente. ¿Cuánto tiempo le costará pasar desde el reposo a x igual a 12 centímetros? Vale, esto es sencillo. Nosotros, tal y como hemos definido las ecuaciones y demás, nosotros podríamos definir la ecuación del temporal de ese cuerpo como, esta es la fórmula general, y nosotros la podríamos definir como 15 centímetros por seno de 8pi por t más el ángulo inicial, que lo podríamos considerar que es 0. ¿Vale? Así que para t igual a 0, pues nosotros tendríamos x igual a 0. ¿Vale? Que nos simplifica bastante esta tarea. Bien, y entonces lo que nosotros tenemos que sacar es qué tiempo necesitamos para conseguir x igual a 12 centímetros. Si nosotros habríamos puesto un ángulo aquí distinto que de 0, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho. Esta condición que hemos aplicado lo que nos hace es que el phi sub 0 pues lo definamos como 0, ¿vale? Para que esto se pueda cumplir. Bien, si nosotros queremos que el desplazamiento sea de 12 centímetros, pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que calcular qué tiempo consigue eso, qué tiempo nos consigue los 12 centímetros en esa ecuación. Esto lo podríamos hacer pasando el 15 dividiendo, ¿vale? O sea, esto lo podríamos hacer como 12 partido entre 15 y hacer el arcoseno de esta función, ¿vale? Y después lo que nos dé el arcoseno, pues dividirlo entre 8pi, ¿vale? Esto sería el tiempo
que necesita para llegar a esa posición. Esto es una forma, ¿vale? A la otra forma es más sencilla y es aplicando, simplemente usando la calculadora y resolviendo la ecuación. Esto... En estas ecuaciones lo único que tenemos que tener en cuenta es que la variable la vamos a poner como x y ya está. Le damos subsolve y le damos el valor a partir del cual que queremos que calcule, ¿vale? Vamos a darle 0, ¿vale? Que calcule a partir de 0. Vale. Esta ecuación está mal escrita porque me he dejado de poner la amplitud, entonces es imposible que el seno de algo valga más que 1. Así que... ¿Vale? Y el tiempo nos queda 2,11. Podemos comprobar que realmente esta expresión daría exactamente lo mismo. Lo que nosotros tenemos aquí es el arcoseno (2,1139). Pues ya tenemos hecho el apartado C. Ya tenemos el tiempo que tardará el móvil, el objeto, en desplazarse de la posición de reposo a 12 centímetros de la misma, ¿vale? De la posición de reposo o equilibrio. Este apartado creo que está mal. Voy a repasarlo un segundo. No, aquí no hay fallo. Aquí no hay posibilidad de fallo, salvo que me haya equivocado en las cuentas que hemos metido. Pero diría que no. 12 partido entre 15 al coseno esto. Me he dado cuenta ahora del fallo que he tenido en esta operación y es la calculadora. El tipo de unidades que utiliza la calculadora en este momento para los grados. Lo que podemos ver aquí es que realmente para esta calculadora pues el seno nos va a devolver un ángulo en grados sexagesimales, o sea, nos va a devolver un ángulo desde 0 a 360 grados. Y nosotros estamos utilizando radianes, por lo que tenemos que cambiar la calculadora al modo 4 y volver a operar. Y ya nos sale el resultado. Ya nos sale el resultado que aparecía en la solución.